Pues bien, este ha sido el adelanto de la sentencia contra Pedro Castillo, 11 años, 5 meses y 15 días, con 2 años de inhabilitación política, porque fue responsable, así lo acaba de dictaminar el Poder Judicial, del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Que no se haya concretado en armas, ese es otro asunto, pero toda la intención y el dolo estuvo ahí presente en esta cronología de hechos que han dictaminado los jueces. Y pues bien, tal como lo había adelantado ya aquí en una previa entrevista Andy Carrión en el set de Perú 21, la pena ha estado ahí, en 11 años. Vamos a analizar a profundidad porque ya estamos conectados con él vía Zoom. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. Bien, doctor Carrión, ya lo había adelantado usted aquí en una previa entrevista con Perú 21 y aquí no se trata de ideologías ni de derecha ni de izquierda. Autor de un golpe de Estado es autor de un golpe de Estado y así lo ha señalado hoy el Poder Judicial con esta sentencia. Para usted, ¿cuáles han sido los argumentos más importantes para que se haya llegado a ese resultado? Tal como ya lo habíamos conversado en su oportunidad en las instalaciones de Perú 21, Mayra, lo que yo había adelantado era de que en rigor el propio delito de rebelión no se configuraba en el caso de Pedro Castillo porque no había logrado alzarse en armas, ¿verdad? Y era un elemento importante para condenar por el delito de rebelión. Pero también analizamos en aquella oportunidad una imputación alternativa, es decir, una sanción alternativa que no implique necesariamente alzarse en armas, sino esta puesta de acuerdo previo, esta coordinación, dicho en términos penales, la conspiración para el delito de rebelión, y que ese sería uno de los elementos, diría yo, más importantes por los cuales la sala también tomó la decisión el día de hoy de condenar a Pedro Castillo y a los demás, ya no por el delito de rebelión, Mayra, porque no se producía la exigencia del alzamiento en armas, pero sí condenar por el delito de conspiración. Y nosotros habíamos analizado también por qué los jueces estaban decantando hace 2 meses por sugerir, por proponer esta imputación alternativa. Y ya desde ahí hemos visto que la decisión en rigor a la que se arribó ya el día de hoy, pues es una decisión que tiene que ver con el adelantamiento que nosotros ya analizamos en su oportunidad. Sí, ha habido varios argumentos dentro de esta lectura de adelanto de sentencia contra Pedro Castillo y varios de ellos tienen que ver, como por ejemplo, se ha analizado la cronología de hechos, las reuniones previas, el hecho que Betsy Chávez haya llamado a Palacio de Gobierno a los ministros del Bicentenario, también las coordinaciones que se hicieron con ese equipo de prensa de IRTP y además el propio discurso que entabló Pedro Castillo manifestando un estado de excepción, interviniendo las principales instituciones. La Bueno, estos forma, fueron, la fueron forma, algunos. sí, la forma en la que el Poder Judicial, hoy, este colegiado precisamente, ha entablado el caso, ¿cómo le parece? Yo creo que ha sido una sentencia muy bien esbozada, justificada, Mayra, porque en principio ha partido ya de descartar el delito de rebelión, pero no por ello dejar sin sanción hechos tan graves en los que todos los peruanos hemos sido testigos, ¿no? Como el ponerse de acuerdo para intentar un golpe de Estado. Ahora, dentro de la justificación de esta puesta de acuerdo previo, es donde ya toman protagonismo los actores, ¿no? Por ejemplo, los periodistas de la televisión nacional que habían coordinado ciertamente con Betsy Chávez, no solamente el ingreso, sino la posterior mención a los decretos a través de los cuales Pedro Castillo procedería a Ujú. gobernar, así como la intervención de Willy Huertas, la llamada, por ejemplo, al comandante general de la policía y felizmente la reticencia de los miembros de las Fuerzas Armadas y militares para no obedecer esta orden que en principio ya se estaba dando desde Palacio de Gobierno. Así es que ha sido una estructuración temporal, diría yo, muy minuciosa a la que han arribado los jueces el día de hoy. Pero también dejar a salvo esta ponencia individual que tomó el juez Iván Guerrero, que no fue de la idea de imputar tal como se había sugerido por conspiración, sino que llegó más bien a otra conclusión. Pero eso no quita valor a la decisión porque ha sido una decisión tomada por mayoría. Es que 2 jueces ya están de acuerdo con que aquí debería de imputarse el delito de conspiración y por tanto impuesto a la mayoría la pena de 11 años y 5 meses de prisión. Claro, y lo que a mí me llama la atención, doctor Carrión, es que se ha tomado por igual, ya sea Pedro Castillo, a Betsy Chávez y a Willy Huerta,
cuando Betsy Chávez y Willy Huerta han sido ministros. No se ha tomado, digamos, la jerarquía del cargo que se ostentaba. Digamos, Pedro Castillo, como el máximo mandatario, el máximo funcionario del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, tenía un mayor rango. Pedro Castillo tenía un mayor rango y yo creo que él debió de ostentar una pena más alta. Sin embargo, los miembros del tribunal se han decantado más bien por poner al mismo nivel la participación de todos los implicados, porque si no, no se entiende de otra forma que los años impuestos sean de 11 años y 5 meses, ¿verdad? Fue contra cada uno de ellos, salvo el caso de Aníbal Torres, en el cual sí se le impuso una pena menor de 6 años en atención a otras consideraciones, como por ejemplo la edad. Al ostentar 79 años, pues se disminuye de alguna manera la reprochabilidad. Pero tomando tu pregunta, Mayra, es muy paradójico cómo el tribunal no ha graduado de manera diferente la imposición de penas, ¿no? Porque es evidente que el presidente de la República, al ostentar este puesto de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también de las fuerzas policiales, y ser él quien leyó de manera minuciosa el mensaje golpista, pues debería de haber recibido una sanción menor, perdón, mayor, y Mayor. una sanción menor todos aquellos que participaron alrededor de él, como Betsy Chávez o incluso Willy Huertas. Sin embargo, ya es la decisión a la que han arribado los miembros del tribunal y ahora esperemos cómo se valora esto en una segunda instancia, porque es evidente que todos los condenados van a apelar esta decisión. Y también la Procuraduría no está de acuerdo con la decisión, Mayra, y en atención a los montos señalados, y ellos también han adelantado que van a apelar esta decisión. ¿Y usted cree que esta decisión se confirme en segunda instancia? ¿Se puede reducir la pena o va a ser en el mismo sentido por la gravosidad del asunto? Bueno, yo creo que ameritaría una ratificación, una confirmación de la sentencia condenatoria, además de que si la fiscalía no apela, ello significa que el límite máximo de la pena va a quedar en 11 años y 5 meses, ¿no? Y porque ya la fiscalía se ha dado por conforme con esta decisión. Quienes sí apelan serían los condenados y existe la posibilidad cuando ellos apelan de que la sala pueda o bien revertir esta decisión o bien aminorar también los años que se les ha impuesto. Ya son prerrogativas que ostentan los jueces en esta segunda instancia. Pero lo más probable es que se confirme. Eso es lo más probable porque yo creo que en atención a las pruebas que se han advertido el día de hoy en el correlato de la sentencia condenatoria, los elementos de la trazabilidad de los hechos, por ejemplo, la minuciosidad en el análisis de pericias, por ejemplo, la computadora del ex primer ministro que también estuvo condenado el día de hoy, Aníbal Torres, así como los demás elementos de prueba, creo yo, que justifican esta sentencia condenatoria. Y va a ser complicado que en una segunda instancia se revierta esta decisión, salvo existe una valoración totalmente distinta que al menos no se condice ya con los hechos. Con esta sentencia ya se da un precedente, digamos, para el futuro. Es un precedente importantísimo el hecho de que un intento de golpe de Estado no quede sin una sanción penal. Y eso es importante advertirlo, porque de no haber sido así, pues habríamos advertido o dado un mensaje erróneo a la población de que cualquier funcionario puede intentar un golpe de Estado o un presidente de la República sin acarrear consecuencias. Así es que yo creo que es un mensaje importante, no solamente en el ámbito social, histórico de nuestro país, sino además en el ámbito estrictamente jurídico, en el sentido de que si no concurre el alzamiento en armas como tal, y eso lo analizamos en tu programa también, Mayra, sí corresponde una sanción alternativa de aquellos que conspiran, de aquellos que se ponen de acuerdo para dar un golpe de Estado y que circunstancias como estas no van a quedar sin sanción. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por ese análisis, reaccionar con nosotros ante esta sentencia histórica contra Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre del 2022. Muy amable. Muy amable, muy buenas tardes. Bien, hemos escuchado entonces los argumentos. Andy Carrión, abogado penalista que también ha estado analizando este tema con nosotros. Analizábamos dos delitos, rebelión y conspiración. Finalmente se dio conspiración, 11 años, 5 meses y 15 días con 2 años de inhabilitación para Pedro Castillo, en la misma sintonía para Betsy Chávez y también para Willy Huerta, ministro del Interior en ese entonces. Aníbal Torres fungía como asesor de Betsy Chávez. Él ha recibido una pena menor, 6 años, 8 meses y 1 año de inhabilitación política. Esta entonces ha sido la decisión del Poder Judicial. Se va a ratificar seguramente en la segunda instancia, pero ya es un mensaje
para todos aquellos funcionarios que quieran romper con el orden constitucional. Hay consecuencias penales, así sea de izquierda o de derecha, no importa la ideología. Que el que quiera quebrar el orden constitucional va a tener una sanción penal. Ya lo estamos viendo.